Vamos a abrir la escritura en Colosenses capítulo 4, versículo 17. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Decid a Arquipo, mirad que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Amén, es un solo versículo. Dentro de 8 días es el 18. Y yo les voy a decir que vivimos en tiempos difíciles. ¿Cuáles son esos tiempos difíciles? Todos queremos ser celebridades. Todos queremos escoger el camino fácil del mundo de las celebridades. ¿A que ustedes no han pensado eso? Que de pronto en un golpe de suerte, este TikTok que estoy haciendo me va a hacer famoso. O esta publicación en Instagram me hará despegar. O cuántos seguidores tengo en Facebook y YouTube. Que días alguien me decía, ¿cuántos amigos tienes en Facebook? Y pareciera ser que queremos seguir el mundo de las celebridades. ¿Saben qué es lo triste? Que hay cristianos que desean lo mismo, pastores que hacen lo mismo, cantantes cristianos que hacen lo mismo. No cantan para glorificar a Dios, sino cantan para ser famosos, para tener dinero, para tener poder. ¿Y saben que eso es lo único que refleja? El individualismo imperante, de ser exitoso, de ser famoso, de ser poderoso, de ser rico, olvidando algo fundamental. ¿Quién es el protagonista de esta historia que se llama humanidad? Cristo Jesús. Cristo Jesús, su palabra, su voluntad. Por eso, ayer que nos acordábamos del cumpleaños de nuestro amado anciano Otoniel Dueñas, yo leía en su cumpleaños, porque una manera de celebrar los cumpleaños no es con cerveza, ni con parranda, ni con bailes, sino con la palabra de Dios. Yo le dedicaba un texto que creo que debo de leer ahora mismo. Porque si uno quiere ser realmente exitoso en la vida, la palabra exitoso, ¿sabe con qué se relaciona? Con prosperado. ¿Qué dice la Escritura? El apóstol Juan le escribe a un gallo de pelea. Le dice así: el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en verdad. Y es algo que sale del corazón del apóstol Juan, por un hombre que está peleando por la fe verdadera. ¿Y saben qué le dice? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, como prospera tu alma. Muchos de nosotros deseamos la prosperidad, pero material. Deseamos la prosperidad de la salud, sin Dios. Y es algo que es particular, y es algo que nosotros tenemos que cambiar. Juan dice que ama tanto a Gallo, que él quiere que prospere, pero que prospere según su alma. En conclusión, les voy a resumir eso. Si usted no es un buen cristiano que lee, ora, se congrega y sirve en la iglesia, su prosperidad material y de salud debería ser mínima. Por eso cuando el profeta Ageo le escribió a la iglesia, le dicen: ¿ustedes qué hacen en sus casas lujosas, descansando, y mi casa está desértica? Por eso ustedes trabajan y miren, no tienen nada, solo ven pasar plata, fracasando todo el tiempo.
¿No les parece triste eso? ¿No les parece que gastamos toda nuestra vida buscando cosas materiales para ser felices y llegamos a viejo y no tenemos nada y solo nos quedan unos recuerdos como la neblina? Yo hice esto, yo hice aquello, con el sinsabor de todo lo mal que hicimos. Yo quiero que no olviden, mis hermanos, que el protagonista de la historia, de la vida del ser humano, es Cristo. 1 Corintios 1, 26 al 31 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríe en el Señor. ¿Por qué fracasan mucho en sus relaciones, en su economía, en su propia salud? Porque quieren una vida sin Dios, una vida llena de paganismo. La escritura es enfática. Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables son tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria. ¿Y por qué vivimos buscando gloria? ¿Por qué nos frustramos cuando Dios nos quita algo? Sencillamente porque pensamos: yo lo construí, tengo esta casa, tengo este carro, tengo esta economía, porque yo lo construí. Queridos hermanos, quiero recordarles: somos gente ordinaria, llamados a hacer una labor extraordinaria. Compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos olvidado que el Señor nos dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y saben qué es lo hermoso de ese encargo? Que Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y aunque ustedes me digan una y otra vez: pastor, pero es el mismo discurso, es las mismas cosas que ya nos has dicho. Segunda de Pedro 1:12, ¿sabe qué dice? Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Pedro no se cansa de decirle y de repetirle las mismas cosas, porque nosotros somos duros de cerviz, tercos, necios, obstinados. Filipenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Dios una y otra vez, por medio de sus profetas, de sus apóstoles, de su palabra, nos recuerda nuestro llamado, nuestro deber, nuestra ciudadanía. Si usted es cristiano, tiene que reflexionar. ¿Sabe qué tiene que hacer? Un control al suprimir. Bueno, los ingenieros en sistema me entienden. Hay que borrar de raíz, que no quede ni en la memoria la vida pasada, y comenzar una nueva vida en Cristo. Si es posible,
cerrar nuestras Sincares, nuestras redes sociales y comenzar de nuevo. Porque hay muchas personas que solo son estorbo en nuestra vida, piedra de tropiezo, mal testimonio, mal ejemplo, para retomar de la mano de nuestro Dios. El título de nuestra predicación de hoy es solo 2 palabras y la tercera la vas a llenar tú. Decid A. Y yo puse 2 punticos aquí, porque yo quiero poner mi nombre, Juan José. Espero que tú pongas tu nombre. ¿Recuerdan el versículo que estamos estudiando de Colosenses 4:17? Dice, decid a Arquipo. Arquipo es un nombre de la época, pero yo quiero que lo pongas como que si Dios te estuviera hablando a ti. Decid a quién, a Chanli, a John, a Otto, a Luis, a Juan, a Johan, a Juanda. Ese es el título de mi predicación. Decid a. Punto 1. Dios llama. Amados hermanos, el apóstol Pablo está mandándole razones a un hijo de pastor que aparentemente es un pastor, y le quiere recordar una vez más su llamado. ¿Quién lo llamó? ¿A ti quién te llamó del mundo para que estés aquí? Si es tu corazón, has venido por ser conveniente, porque estás buscando alguna bendición, algún milagrito. ¿Se acuerdan que Simón el mago se acercó a los apóstoles y les dijo, oye socio, ¿cuál es el negocio? Yo no sé si usted sabe esa historia. Esa historia de Simón el mago es una historia muy particular, una historia que nosotros no tenemos que repetir. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque esa historia nos va a contar de un hombre que vio en el cristianismo un negocito. Yo vengo para que Dios me bendiga. Es como que el que diezma para que le vaya bien, o el que viene para que le vaya bien, o el que lee y ora todos los días para que le vaya bien. Uno no tiene que hacer esas cosas. Dios dice que nosotros no podemos hacer las cosas ni por tradición ni por costumbre, porque eso es simplemente una religión vacía. El que bendice está en el reino de Dios, que es Dios mismo, sentado en su trono, que da según su voluntad y según su propósito. Y hay algunos de nosotros que nunca seremos ricos, porque en cuanto seremos ricos compraremos casa, finca y nos iremos de fin de semana para abandonar las cosas de Dios. Y hay otros que en medio de nuestra riqueza adoraremos a Dios. Hay algunos que siempre tendremos que ser empleados, porque si un día nos volvemos independientes y empresarios, el primer pensamiento es hacer cosas que me distancian de Dios, de mi hogar, de mi familia. Y tendrá que venir tarde o temprano el fracaso. Queridos hermanos, Dios tiene un propósito y Dios siempre ha llamado a sus hijos por su nombre. ¿Saben por qué? Porque Dios nos conoce. Nos conoce desde lo más profundo de nuestro ser y sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Por eso hay cosas que nos da y hay otras cosas que no nos da. Yo admiro, por decir, a las madres que están hoy criando a sus bebés. Está Lorraine y Railis. Y a mí siempre me regañan. No le vaya a dar un dulce. ¿A quién? A Iván y a Emma. Es que el dulce le hace, no lo deja dormir. ¿Por qué? Porque son madres que conocen a sus hijos. Están con ellos. Los están cuidando. Saben cuánto dulce han comido en el día. ¿Y qué dicen cuando uno les va a dar un dulce? Pastor, no más. Y yo digo, me regañó.
Pero gloria a Dios por esa mamá que está pendiente de sus hijos. Porque en la edad que están, no saben administrar. Usted le pone una bolsa de dulces, ¿qué haría Emma con ellos? ¿Y qué diría? Soy feliz. Y comiera dulces y después, 2 horas después, ¿qué pasaría? O 3 horas después. Así es nuestro Dios y Padre. Y miren, lo primero que yo quiero llamar su atención de este versículo, que Dios nos llama y nos llama por nuestro nombre. Dios nos elige con un propósito y con un plan. Y yo les voy a decir algo, queridos hermanos, que deben estar en sus corazones. Para servir al Señor, no es necesario que seas pastor. Para servir al Señor, no es necesario que seas anciano. Para servir al Señor no es necesario que seas diácono. Para servir al Señor es necesario que solamente creas en Cristo Jesús. Porque serás miembro del reino de Dios. Y si Dios te dio dones y talentos para ser abogado, doctor, policía, médico, lo vas a hacer glorificando a Dios en todas tus acciones. El impío quiere ser rico, exitoso, próspero para sus propios deleites, para su fama, para ser reverenciado, reconocido, para que sus empleados pasen y le digan: oh Señor, tan bueno eres. Por eso muchos compran el favor de sus empleados. Otros compran el favor de sus amigos. Otros compran el favor de sus familiares. El creyente, como fue llamado por el nombre, fue conocido por Dios y los llamó para estar al servicio de Dios. Y desde donde Dios nos puso, desde ahí vamos a servir al Señor. Unos ejemplos. ¿Qué tan exitoso fue Adán? ¿Qué tan famoso? ¿Saben? Es re famoso. Todo el mundo lo conoce. Como que obedeció a su mujer y no obedeció a Dios. Fue el primero que cayó ante las faldas de una mujer. Su propia esposa, con falta de sabiduría. ¿Y qué hizo Dios en medio de su necedad? ¿Lo dejó en su miseria? No. Adán, ¿dónde estás? Lo llamó por su nombre. Y no llamó a Eva, la que había pecado. Llamó a la cabeza del hogar, porque la cabeza o trae bendición o trae maldición. Así que, señoras esposas, a orar por sus maridos, porque donde se equivocan traen bendición o maldición a su hogar y a sus propios hijos. Luego tenemos a Moisés. Desde una zarza ardiendo, los llamó 2 veces. ¿Y qué le dijo? ¡Úchale! ¿Cómo lo llamó? Moisés. Moisés. 2 veces. Porque ese es nuestro Dios. Luego Samuel, siendo niño, Dios lo llamó. ¿Se acuerdan que estaba durmiendo al pie del profeta Elí? Y Samuel estaba durmiendo así. No sé si roncando, no creo, estaba niño. Los niños no roncan, dicen por ahí. ¿Hay niños que roncan? Se molestan despiertos y de noche también. Pero Moisés estaba durmiendo y él escuchó: Samuel, Samuel. Y él corrió, pensaba que el profeta lo llamaba. Pero ¿saben quién era? Era Dios. Y solo Dios hoy te puede llamar y decir: ¿cuál es el título? Decid a Michael. Michael, vuelve a mí. Conságrate a mí. No huyas de mí. Samuel entendió que Dios le hablaba. ¿Saben cuál fue la respuesta de Samuel? Habla, que tu siervo escucha.
Isaías, siendo joven, Dios lo llamó y le dice: no temas, porque yo te redimí y te puse aquí con un propósito, con una identidad. Queridos amigos, hay tantas historias en la Escritura, y hay una de las que un hombre que se sentía pecador porque había obrado mal en toda su vida, y entre el follaje de un árbol, de un sicómoro, estaba viendo a Jesús escondido, que esté pasando por ahí. Y cuando lo vio a Jesús, él posiblemente quedó impactado. Era un hombre común y corriente, hasta feíto era. Isaías 53 dice eso, no era bien parecido. Pero Jesús tiene un acto de misericordia y le dice: Zaqueo, baja, es necesario que yo pose hoy en tu casa. Y saben, Jesús, de la misma manera como Dios nos llama, los llamó audiblemente. ¿Por qué razón? Porque tenía un propósito con Él. Dios nos llama y nos recuerda que el que nos llama es Él. No es un pastor, no es un consistorio, no es una iglesia, es Dios. Si nosotros no comprendemos esto, si no rebobinamos nuestro pensamiento, nuestro corazón, vamos a seguir siendo mediocres, vamos a seguir llegando tarde, vamos a seguir teniendo excusas. No nos vamos a comprometer. No es por el número que venimos aquí a congregarnos. Dice la Biblia: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí yo estoy con ellos. Y si usted no siente la presencia de Dios, tiene un grave problema, porque acá pueden haber 30 personas y 29 ser cizaña y una sola trigo. Y si esa persona es la única salva, la presencia de Dios está con esa persona. ¿Tú crees que realmente Dios está contigo? Por la carta a los Colosenses nosotros nos damos cuenta que hay muchos nombres, compañeros de Pablo. Arquipo es uno de ellos. Y Dios los llama a través del apóstol Pablo. Y el llamado es público. A veces a nosotros saben que, pero pastor, ¿por qué me dice las cosas en público? Dígamelas en privado. Hagamos un trato. Si su falta es en privado, yo lo llamo y lo amonesto en privado. Si su falta es en público, ¿qué hago? ¿Cuál sería el trato justo? Tendría que ser en público. Si no te da pena del santo Dios, Creador todopoderoso, Salvador y misericordioso, que te ha llamado, ¿quién soy yo para amenguar tu disciplina y el trato de Dios para contigo? El llamado de Dios nos da identidad personal, porque es Dios quien nos llama y nos dice muchas veces qué propósito vamos a tener. Cuando Jesús llamó a Pedro, ¿qué le dijo? Simón, hijo de Jonás. Y yo digo, ¿y por qué le dijo eso? Pues porque en ese tiempo no habían apellidos. ¿Cómo identificamos a las personas? Vamos a hacer un ejercicio. Otto, hijo de Aurelio. De Santa Rosa de Viterbo. Y el otro me va a decir, no, de Santander. De Gonzaga. Donde nacen muchos y crecen pocos. Por lo que valientes, ¿no? Los valientes para pelear. Pero Jesús llamó a Pedro y le dijo: Simón, hijo de Jonás, ven y sígueme. Y Pedro lo siguió. Le dijo: deja las redes y yo te voy a hacer pescador de hombres. Un hombre que no tenía ni fama ni fortuna, exitoso en la escritura, porque está bajo el propósito de Dios, con la capacidad de renunciar a sus propias empresas, porque él no era un pescadorcillo, él era un pescador que tenía una empresa de barquitos pesqueros en Galilea. Él, su hermano, su padre, todos eran pescadores de profesión. Y qué hombre tan valiente, tan osado, porque dice que inmediatamente dejó las redes
y lo siguió. ¿El Señor te ha llamado por tu nombre? Porque si te ha llamado por tu nombre, tú no podrás resistir a su llamado. Porque el llamado del Señor es eficaz al 100%. Quien se resiste a su llamado es porque sencillamente no es un elegido para salvación. El llamado de Dios te da identidad. No te llama de manera genérica. No eres un número más. Él te va a decir: yo morí por ti. Andrés, morí por ti. Hoy tu vida me pertenece. No puedes seguir viviendo para ti. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque nuestro Dios muestra cercanía, muestra una relación íntima, muestra que te habla al corazón. Y esa intimidad que tenemos con Dios nos hace entender que tenemos un encargo de servicio, un ministerio, una misión específica. Cada hombre añadido al reino de Dios viene a ser un soldado de Cristo, parte del cuerpo del Señor. Y te da una seguridad de pertenencia, donde tú sabes que tu cristianismo no es porque tú dijiste yo creo. Tu cristianismo es porque Cristo murió por ti y te dio un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una mente renovada. Te dio su espíritu. Isaías 43:1 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jehová, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí y te puse nombre. Mío eres tú. ¿Por qué te llamas como te llamas? Porque Dios te conoce. Porque Dios no te ha dejado huir. Porque Dios te ha traído nuevamente una y otra vez con cuerdas de amor. Jacob no es el mejor ejemplo de un hombre dócil, santo, justo. De hecho, ayer escuchaba una prédica y hablaba del santo Job y de su familia. Y decía: yo no creo en el cristianismo, el tipo. Así lo decía. ¿Por qué? Porque nació en una familia de engañadores, estafadores, mentirosos. Pero Dios tuvo misericordia de Jacob, porque siendo engañador y mentiroso, peleón desde el vientre de su madre, porque peleaba con su hermano, Dios tuvo misericordia y lo trajo, lo limpió, lo lavó, lo preservó, y de él tenemos las 12 tribus de Israel. Porque ese es nuestro Dios, que nos llama por nuestro nombre, nos regala una relación íntima, una misión específica y una seguridad de pertenencia, porque Él dice: creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43:5-7 añade: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente te traeré tu generación, y del occidente recogeré. Diré al norte: da acá, y al sur: no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados por mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. No eres un accidente de tu madre. No eres un accidente o una negligencia de tu padre. Estás aquí porque hay un propósito glorioso en sí mismo de tu existencia. Y es: Cristo murió por ti y te llamó por tu nombre y te dijo: yo te amé, te salvé y te encargué un ministerio. Dios nos llama porque está buscando lo que se le había perdido. Hay un plan, hay un propósito. Hemos olvidado que nuestro Dios es Dios.
Y a veces pensamos, estoy aquí porque creí. Y no me he afirmado porque no me he decidido. ¿Quién decreta todas las cosas? Dios. Él decretó que yo fuera de este color de piel, que tenga estos hermosos cachetes, más en serio, y mis atractivas cejas, y mis orejotas. Pero yo me parezco entre mi mamá y mi papá, entonces no es una casualidad, es un propósito de Dios. Mi apariencia física tiene un propósito. Me hizo nacer en una nación, me arrancó de allá y me trajo acá y me dijo, esta es tu nación ahora. ¿Por qué? Porque es un Dios con propósito. Él decretó todas las cosas. ¿Saben qué pasó al traerme del Perú? Que conocí a Raquel y mis hijos nacieron. ¿Son casualidad? La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Ay, yo conquisté a Raquel. ¿Y qué me dice la Biblia? El que haya esposa, haya el favor de Dios. Por eso en Malaquías dice, yo aborrezco el divorcio. Porque lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Amados hermanos, hay un propósito decretivo en nuestra vida. Y es el de nuestro Dios, y nos llamó por nuestro nombre. Pero también hay un propósito pactual, porque por medio de la ley nos hace pertenecer. Nosotros somos hijos adoptivos legítimos. No todos los seres humanos son hijos de Dios. El que no es cristiano, el que no cree conforme dice la Biblia en Cristo Jesús, y solo como dice la Biblia, es un hijo de Satanás. Así sea un buen padre, buen hijo, buen vecino, buen amigo. Y el infierno le espera. De hecho, la Biblia dice, muchos llegarán convencidos, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre eché demonios, en tu nombre oré, en tu nombre hice tal y tales cosas. Y Dios les dirá, no te conozco, no te llamé por tu nombre, eres simplemente un religioso. Amados hermanos, yo quiero convencerles, hay un propósito en nuestra vida, decretivo, pactual, redentivo. ¿Por qué redentivo? Porque nosotros fuimos sacados de ser esclavos de hacer lo malo. Y Dios nos habló en el corazón y nos convenció y nos dijo, yo soy tu Dios, soy tu Señor, soy tu Salvador. No te dejaré. Yo no quiero. Así como un niño llora por el dulce una, otra y otra vez. Mientras el diablo quiere convencerte que para ti no hay remedio porque eres supremamente malo y tu único camino es seguir siendo esclavo de tus adicciones, de tus pecados, de tus depravaciones. Quiero que sepas que tu historia no ha terminado. Dios te va a llamar por tu nombre. Te va a decir, tus pecados son perdonados. Hay un ministerio, hay un propósito para ti, para tu vida, para el reino de Dios y que el Señor sea glorificado. Amén. Amén. Lucas 19, 5 al 10. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios adopta
a personas que vivían en el reino de Dios, que por naturaleza eran hijos de Satanás, porque vivían conforme a su corazón, los libera, los trae y los añade a su casa, a su iglesia. Tu pasado no importa, hay esperanza hoy en tu presente, si confías y crees en Jesús. Si Él te llama por tu nombre. Hoy deseo de todo corazón, Dios te ha llamado por tu nombre. Si es así, es porque Él te conoce. Él sabe quién eres. Él te llamó a pesar de lo que eres. Y Dios está buscando una relación contigo. Es ser tu Padre. Es ser quien te acompañe, quien te eduque, quien te sostenga, quien te guíe, quien te aconseje, quien te consuele, quien te sostenga. Y te va a enviar una misión. Cuéntale al mundo lo que yo he hecho, lo que he hecho por ti. Decid A, es el título de nuestra predicación. Segundo punto, Dios amonesta. Esta parte ha sido muy bonita porque Dios nos llama por nuestro nombre a pesar de lo que somos. Arquipo no era un judío aparentemente. Es un nombre olvidado por los hombres, pero plasmado en la palabra de Dios. Nosotros conocemos a Pedro, a Pablo, a Juan, a Santiago, a Judas, a Jesús. Arquipo lo conocían. Muy bien. Arquipo lo menciona en nuestra carta a Colosenses. Y muchos creen, debido a la carta a Filemón, capítulo 1, versículo 2, que Arquipo era hijo de Filemón y de Apia, estos amigos íntimos de Pablo, y que Dios le había encargado un ministerio. Ahora, los comentaristas no se han puesto de acuerdo si esto es un regaño o esto es una palabra de ánimo. ¿Por qué razón? Porque cuando llama, le dice, decida Arquipo, lo hace público en la iglesia, mira que cumplas el ministerio. O sea, Dios lo amonesta. ¿Sí les di el segundo punto? Sí. Dios los amonesta. ¿Qué es amonestación? Un regaño, un llamado de atención o una palabra de ánimo. Es como, no te duermas, despierta. ¿Estás atento? Es una reprensión, un llamado de atención, es un recordar que no estamos aquí para ser famosos. No busquemos fama, no busquemos poder, no busquemos dinero ni plata. Busquemos la santidad de Dios, vivir como cristianos, vivir como creyentes. ¿Recuerdan Juan escribiéndole a Gallo? Al amado Gallo, quiero que prosperes en tu economía, en tu salud, como prospera tu alma. Queridos hermanos, ¿saben por qué uno realmente es feliz en Cristo? Porque no importa si tiene mucho, si tiene poco. ¿Saben qué es lo que Dios nos da? Contentamiento. Nos da contentamiento. Aquel que lo tiene todo sin Cristo siempre está insatisfecho. No importa cuánta plata tiene, no importa cuánta fama tiene, no importa la mujer que tiene. Siempre le va a parecer que le faltó un centavo para el peso. Un famoso rico, exorbitantemente rico, le preguntaron cuándo era suficiente hacer riqueza. Y la respuesta de él fue, un poquito más. Nunca será suficiente. Y es una contradicción, porque era riquísimo. Él podía regalar su fortuna y vivir con el
1% de todo lo que tenía por el resto de la vida sobre los intereses. Pero él que decía, un poquito más nunca será suficiente. El verdadero siervo de Dios debe recordar de dónde Dios lo sacó y agradecer a Dios que lo llamó por su nombre y que le recuerda y que le dice, ¿estás mirando que estás cumpliendo tu ministerio? Yo les pregunto, queridos ancianos, queridos diáconos, ¿cumplen el ministerio que Dios los ha llamado? No a esta iglesia, no al pastor, no al consistorio, a Dios. Queridos miembros de la iglesia, ¿cumplen su ministerio? Porque a veces nosotros pensamos que el ministerio está relacionado con títulos. Y la palabra ministerio tiene que ver con ser útil, con servir. 1 Timoteo 1, versículos 12 al 14. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Queridos hermanos, el pasado no nos debe avergonzar. El pasado es el pasado. Desde que no lo practiques en el presente, está bien. Porque es de donde Dios te sacó para llamarte hoy un obrero fiel, para animarte que te amó a pesar de lo que eras y te encargó un servicio glorioso, majestuoso, servir en su reino. La iglesia llama a todos los creyentes real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por nuestro Señor Jesús. No hay lugar más alto sobre la tierra, queridos hermanos, que el ser llamado hijo de Dios. Nosotros no sabemos claramente cuál era el ministerio de Arquipo, pero lo que sí nosotros sabemos es que Dios le demanda cumplirlo fielmente. Por eso el llamado es: ¿eres un creyente que sirve en el reino de Dios? ¿Eres útil en el reino de Dios? Ahora no vayas a elevar el reino de Dios al cielo, ¿no? El cielo está acá en la tierra. El Señor Jesús dijo: el reino de Dios se ha acercado. Pregunto, ¿sirven en la iglesia? La Biblia no nos obliga a todos a ser diáconos, ancianos o pastores, pero sí útiles. Porque Dios a todos nosotros nos dio dones y talentos. ¿Hay alguno aquí que no haya recibido don y talento? ¿Alguno que sufra de su cabecita? Porque aquellos que Dios les ha dado dones y talentos, aquellos que Dios ha llamado por su nombre, que le ha dado comunión con ellos, que le ha dado la seguridad de su salvación, los llama a vivir como hijos de Dios. Ahora les pregunto nuevamente, ¿están cumpliendo con su ministerio, con su servicio, con su llamado? Éxodo 23, 25, pero servirás al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré las enfermedades de en medio de ti. Salmo 2, 11. Sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Salmo 102. Sirvan al Señor con alegría, vengan ante su presencia con regocijo. Juan 12, 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Romanos 12, 11. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al... ¿Por qué debemos llegar temprano a la iglesia? Por causa del pastor que nos regañó, que nos va a cambiar el culto. Porque sirven al Señor, porque son testimonio, testigos, luz al mundo.
Queridos hermanos, en domingo solo hay dos tipos de seres humanos en las calles: los que regresan de sus desastres y los que van a la iglesia. Los que vienen tarde, acá dice, porque no son diligentes, porque son perezosos, porque no son fervientes en espíritu. Porque ¿qué requiere la actividad de servir al Señor? Acá dice fidelidad, lealtad, diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu. ¿Te emociona venir a la iglesia? ¿Te emociona escuchar la palabra de Dios? ¿Te emociona que hay una buena predicación? Pablo escribe y dice que se lea públicamente. Díganle a Arquipo, mira que cumplas el ministerio. Usted puso, decid a, si puso su nombre es, decid a Juan José, cumple tu ministerio. Tercer punto, Dios recuerda. ¿A quién le recuerda? Al que puso el nombre. El servicio en el Señor es un ministerio, es un deber. Por ello un verdadero siervo no claudica, no renuncia. Dios, miren, Dios denuncia a las personas de doble ánimo. Hoy día están, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Y después están, ay pastor, no sé qué pasó, ya no puedo. Eso no se saca ni con oración ni con ayuno, porque es una vergüenza. 1 Corintios capítulo 4, 1, 2. Por tanto que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno haya sido hallado, anote, fiel. Pastor, ¿y cuándo tengo que ser fiel? Preguntémosle a la Biblia. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y mayormente fieles, diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu. 1 Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndolo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Miren, yo predico, no canto. Por eso a mí me mutean mi micrófono en el tiempo del cántico, porque hago llover. Pero gracias a Dios por Yanli, por Michael, por los que cantan, por los que entonan, por los que hacen que no se pierdan. Porque cuando estos varones se pierden, ¿qué pasa con la congregación? Tomen nota. Dios nos recuerda, queridos hermanos, mire, decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿De quién recibiste el encargo? No es del pastor, no es del consistorio de la Iglesia Presbiteriana Bíblica Benecer, es del Señor. Y hoy yo quiero que tú lo anotes en tu vida. Hoy quiero que sepas que eres un ministro, un siervo del Señor, no una celebridad. Si tú quieres que te tengan en cuenta, te consideren, estás en el lugar equivocado. El mundo no gira en torno a tu vida. Tú no eres el ombligo del mundo. El mundo gira en torno al plan eterno de salvación y la gloria de Cristo. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿De quién es esta iglesia? Él es el que la defiende. Él es el que nos trae. La oveja se perdió y el Señor es el que pone en acción todos sus recursos y la trae a su tiempo, en su momento necesario, antes de que perezca allá afuera.
Dios nos salvó y añadió a su iglesia, donde debemos servir y como verdaderos siervos reconocer en qué soy útil. Pregunto, ¿todos aquí somos útiles o somos inútiles? ¿Qué hacemos con lo inútil? ¿Qué hacemos con lo inútil en la casa? Solo piensa en eso. Usted cuando está haciendo aseo en su habitación y todo lo inútil lo saca, ¿qué lo hace? Para la basura. En los tiempos de Pablo, de los apóstoles, no había empresas como Ciudad Limpia. No recogían la basura. Toda la gente llevaba su basura afuera de la ciudad y allá había un montículo ardiendo. A eso le llamaban infierno. Y todo lo que es inútil, para el infierno. Porque el Hijo de Dios no es inútil. El Hijo de Dios es útil. El llamado es a ocuparnos de nuestra salvación, permanecer en ella. Los días son malos y el diablo está como león rugiente para devorarnos. Textos bíblicos. Efesios 5, 16, 18. Algunos recordó una mala experiencia. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No de apellido Díaz, por si acaso. Son los lunes, los martes, los miércoles. ¿Por qué son malos? Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Si vas a celebrar, llénate del Espíritu Santo. Allí hay unidad, allí hay bendición. 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien se va a devorar. Queridos hermanos, yo termino con esto. Necesitamos oír la exhortación de nuestro Dios. Decid pon tu nombre. Ponlo realmente en tu corazón. Porque lo que estamos aprendiendo hoy, queridos hermanos, es muy importante para nuestra vida. Dios te ha llamado por tu nombre, porque tiene un propósito, hay un plan decretivo, pactual, redentivo. Si te ha llamado por tu nombre, es tu Padre el que te amonesta, el que te regaña, el que te guía, el que te dice, no estás bien, corrígete, vuelve al camino. Y te va a recordar siempre. Esa es la ventaja de ser creyentes, de ser cristianos. Hoy, queridos hermanos, necesitamos oír esta exhortación. Si estás desalentado, si quieres renunciar, si ves que no puedes cambiar, recuerda, Dios te llamó por tu nombre, te llamó para servir. Te ha dado una familia de fe para pelear la buena batalla. Debemos recordar que el Señor fue quien nos llamó a servirle. Dios nos dará la gracia y la fortaleza para realizar este servicio, porque yo les voy a dar una noticia: quien tiene una familia de fe en esta vida, en la cual tú puedes confiar, andar, caminar, no son perfectos. De hecho dice, perdonaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros. Cuando yo escucho esos dos versículos, dice, hay que orar por la congregación, porque son los que me perdonan y los que me soportan. Queridos hermanos, ese mismo Señor que nos llamó por nuestro nombre, que nos recuerda nuestro deber, nos dará la gracia, la fortaleza para realizar este servicio que Dios nos ha llamado, hasta recibir una corona incorruptible. Cumplamos el ministerio que Dios nos ha dado conforme a nuestros dones y talentos. Hoy no podemos claudicar. Hoy tenemos que decirle, Señor, estamos aquí a pesar de nuestro pasado.
Hoy tenemos un presente esperanzador. Aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando, la está limpiando. Señor, ¿y hasta cuándo? Hasta que Él venga o nos llame a su presencia. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios, Señor, gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos, Padre amado, porque tú has tenido la bondad de llamarnos por nuestro nombre. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo por nosotros. Gracias, Señor, porque no nos has dejado en el mundo. Gracias, Señor, porque hoy podemos buscar de tu presencia, escuchar tu palabra y entenderla. Ayúdanos, Señor, a comprometernos, a ser diligentes, a ser fieles. Señor, te ruego por nuestra iglesia que haya cambios de verdad, que amemos tu palabra, que nos esforcemos por ser una iglesia que da testimonio, que querramos deleitarnos en las enseñanzas de la escuela dominical, del culto, que podamos presentar nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor, porque ese es nuestro culto racional. Gracias, Señor, por llamarnos por nuestro nombre, por recordarnos nuestro deber y por desafiarnos a no apartarnos del servicio. En Cristo Jesús. Amén.